El objetivo de este documental es identificar y dar a conocer qué es la globalización, cómo ha influido en las comunidades mayas, en los ámbitos cultural, social, económico y tecnológico. De igual manera, se representarán los cambios y comparaciones que se hicieron de las comisarías y pueblos visitados. En la antigüedad, la cultura maya era una de las más fuertes. Sin embargo, en el presente ha sufrido muchos cambios con la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Middleman la define como las oportunidades que nacen de la reorganización del gobierno, de la economía, de la cultura y del estilo de vida. La RAE la define como un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico. Es el resultado de la consolidación del capitalismo. En resumen, la globalización consiste en tratar de resolver un sinnúmero de problemas relacionados tanto con una economía cada vez más de límites territoriales como con una sociedad que demanda una mayor democratización a nivel nacional. Para ver el impacto de la globalización en los pueblos mayas, visitemos 4 pueblos y comisarías: Cholul, Concal, Yaxcucul y Baca. Con 800.000 hablantes de lengua maya, Yucatán sigue siendo el cuarto estado con mexicanos, a los que se llaman a sí mismos indígenas en números totales. En cuanto a las principales características de la globalización, Middleman considera que las manifestaciones de esta incluyen, entre otras, la reorganización espacial de la producción, la interpretación de las industrias a través de las fronteras, el esparcimiento de los mercados financieros, la difusión de productos de consumo idénticos a países distantes. La modificación de los sistemas de organización del trabajo, de las condiciones del acceso a la tierra, la expansión de la red de caminos, la alfabetización y castellanización, uno de los pocos logros del sistema educativo formal implantado desde los años 30 por las misiones culturales cardenistas, han trabajado para integrar la cultura maya a la cultura nacional. Según Feder, entre los cambios culturales más visibles se encuentra, como es de esperarse, la distinta pureza, adulteración o habilidad en el manejo del idioma maya. El uso o desuso de la ropa maya considerada como tradicional, que se desarrolló durante la colonia en el siglo XIX. Los huipiles bordados, rebozos y pies descalzos en las mujeres, ropa de manta blanca y huaraches para los hombres. ¿Siempre te vistes de manera casual? Sí, normalmente. Sí, no sueles usar estilo guayabera. No. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿No te gusta? ¿Te da pena? No, no estoy acostumbrada. Según el artículo 2 de la Constitución del Estado de Yucatán, el Estado tiene una composición pluricultural sustentada, originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden del territorio actual y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, entre otras. Hay que destacar en especial algunas comunidades donde la tradición maya se ha mantenido con una fuerza particular. Se trata de las comunidades de Chemash, Anchoc y Xochitl, así como algunos pueblos y rancherías cercanas a ellas, ubicadas en la frontera con Quintana Roo, en el oriente del estado. Estas comunidades, la cultura maya alcanza expresiones de carácter político y de culto religioso que no se encuentran ya de manera tan estructurada en otras partes de Yucatán, como sería el sistema de cargos, las guardias militares, el significado del padrinazgo, la personalidad religiosa de los líderes y el culto a la cruz. En el 2006, Ramírez nos menciona que en las zonas maiceras del sur y oriente, la milpa seguía siendo el principal sustento de los campesinos mayas. Esto es algo que se debería continuar, ya que en el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas se estipula que se debe fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas. Los mayas de la zona henequenera se dedicaban en su mayoría a actividades no agrícolas. ¿Qué es lo que significa esto? En primer lugar, significa una población que ha encontrado la emigración temporal
como preámbulo en muchas ocasiones de una forma definitiva de vida. Muchos miles de personas, en su mayoría hombres, se ocupan de la industria de la construcción regional, como son los albañiles. Un elemento importante que ha entrado en este conjunto de actividades se trata del trabajo de la mujer maya. Las estadísticas indican una participación creciente del trabajo femenino dentro de la población económicamente activa y de la población ocupada de Yucatán. Si en 1990 era del 20%, en el 2010 alcanzó el 40% a nivel estatal y se ubica al 68% a nivel urbano y al 27% a nivel rural. En los municipios que ocupan gran parte de estas mujeres trabajadoras son también migrantes. Que nosotros nomás que acá estamos, ¿no? Mi esposo parece del corazón, él no puede trabajar, era albañil, era contratista, pero ahora ya no puede. Y nos dedicamos solo a esto y nada más esto tenemos, no tenemos más nada. Solo tengo que venir a vender diario, porque pues él hay veces necesita sus medicamentos, hay que comprar, ¿Y usted tiene algún huerto de donde sale toda la verdura que vende? El puesto, nosotros lo compramos aquí en Lucas de Galvez. En Lucas de Galvez. Ahí compramos en el mercado. Según Ramírez Carrillo, en los municipios de Yucatán, gran parte de las mujeres trabajadoras son también migrantes. Viajan a la ciudad de Mérida o a otros centros urbanos de la región para trabajar haciendo las labores domésticas, lavan ropa y cuidan niños, trasladándose diariamente o regresando a sus pueblos los fines de semana, y se han convertido en muchos casos en el principal soporte económico de sus familias. En el 2010, más de 10,000 mujeres trabajaban como servicio doméstico en la ciudad de Mérida, aunque la cantidad no censada parece ser mayor. En el censo del 2010 del INEGI se menciona que muchos habitantes indígenas se emplean en actividades de limpieza y jardinería. Algunos más trabajan en la cosecha de la sal en las ciénegas de Yucatán y en la siembra y limpieza de los pastizales de la ganadería privada del sur y del oriente. ¿De dónde sacan la sal? En una granja se compran los cerdos, matan en arrastre, el producto se trae para vender aquí en el mercado. ¿Hace cuánto que vende? 25 años. ¿Es un negocio familiar? Sí, es negocio familiar. ¿Es tradición? ¿Quién le enseñó como que de este negocio? Mi suegro. Ahorita mi suegro, mi marido y ahorita mi hijo. Todos. Se va siguiendo la tradición. Hay un fuerte cambio entre los jóvenes y los cambios en los procesos de socialización. Si estos antes se desarrollaban fundamentalmente en el seno de la familia y en la vida comunitaria, hoy los jóvenes socializan en la escuela básica, en las universidades, en las iglesias de diferentes denominaciones, en los medios de comunicación e información, así como en las conflictivas relaciones interétnicas de una sociedad globalizada. Así que existen casos en los que los jóvenes se sienten presionados por migrar para estudiar, para salir y realizar estudios superiores, es decir, para que mejoren y se modernicen, mientras que al mismo tiempo se les exige que mantengan la tradición. Esto no debería suceder, ya que según el artículo 33 de la Ley General de Educación, se deberá atender de manera especial las escuelas que por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, se les deberá una asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades. De la misma forma, existen conflictos entre los jóvenes que han logrado estudiar o salir al trabajo migratorio y los que se han quedado haciéndose cargo de la tradición. Las cadenas comerciales invaden los pueblos. Cada vez hay menos negocios familiares. La gente confía más en la calidad de una cadena comercial que en el producto de su propia gente, o piensa que es más económico comprarles a ellos y no se da cuenta que es todo lo contrario. Además, que perjudica la economía de su gente y por esta razón se decide cerrar los negocios familiares.
Por otro lado, en el artículo 2 de la Constitución, se estipula que se debe de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales. En cuanto a los medios de transporte, han habido cambios muy drásticos. Ya no se transportan a pie o a caballo. En la actualidad es muy común ver bicicletas, tricitaxis, camiones, combis, mototaxis, autos, tractores y trailers. La gente de esta manera lleva los productos de un lado a otro. Hay camiones de Coca-Cola, Sabritas, Pepsi, de cerveza o de gas por todos lados. En la entrevista, una joven nos confirmó que usa el celular y la computadora cada día, y esto va en aumento. Muchos tienen aparatos con los cuales están gran parte del día conectados en las redes sociales. Ya no salen a jugar o convivir. Además, varios negocios tienen Wi-Fi y promueven la falta de socialización. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y qué estudias? Pues ahorita estoy en la escuela agropecuaria. ¿Tienes internet? Sí. En nuestra visita a los 4 pueblos y comisarías pudimos identificar 2 problemáticas. La primera es que se ha perdido la costumbre de utilizar el traje típico de un yucateco, como sería el hipil o la guayabera. Una persona comentó que solo la utiliza por moda y es como una de estas blusas que tenemos puestas. Otra no lo usa porque no está acostumbrada. El segundo problema que pudimos observar es que los pueblos han perdido su esencia, ya que parecen más mini ciudades que un pueblo, ya que se encuentran mucho lo que son puestos comerciales, pero de otros lugares. Ya no se encuentran lo que son los independientes creados por familias, porque en un pueblo pudimos observar un 7-Eleven y varias cervecerías. Y cuando fuimos a Cholul, también pudimos observar lo que son los supermercados y las cervecerías. Mientras que en lo que es Vaca y otro pueblo al que fuimos, Yaspuy, son ya más puestos independientes de familias, como fue un puesto de horchatas, y en ella se pudo observar que es de una familia. Mientras que aquí en Vaca se pueden observar muchas paleterías, hasta una farmacia que no es como... Se ve el contraste, porque a un lado está la farmacia Isa y en otro hay una independiente. Además, en los puestos familiares se puede ver que la gente ya no acostumbra a producir su propio producto, sino que depende de una granja o un comercio adicional para poder tener su producción y poder vender, como es el caso de la carnicería, quien menciona que ella no cría sus animales, o como sería el caso de la señora que vende verduras, que ella va al mercado de Lucas de Galvez para conseguir el producto. Ya se ha perdido la costumbre de producir por ellos mismos el producto y tener un huerto familiar o un criadero de animales. Como una problemática más que pudimos observar fue el transporte que ahora se está utilizando en los pueblos que visitamos, pues ahora se utiliza mucho lo que es el camión y el transporte público, al igual que coches, mototaxis, triciclos, a comparación de como era antes, que no se utilizaba ninguna de esas cosas para transportar lo que son personas o hasta ventas de comida o de fruta. Nuestras propuestas son hacer una campaña de consumir productos locales, ya que en el artículo 2 de la Constitución decreta que se debe apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos. Asimismo, haríamos hincapié en que favorece la salud y la economía de las familias. ¿Por qué favorecer a otros? Mejor, favorece a tu gente. Nuestra segunda propuesta es el dar un taller sobre costumbres mayas, para promover el orgullo cultural, para el rescate del uso del hipil, que es algo que se está perdiendo, y dar talleres sobre la lengua maya, puesto que en el apartado 4 del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos está estipulado que se deben preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen a la cultura e identidad indígena, además de que algunos jóvenes quieren aprender.
Por el mismo artículo que en la propuesta anterior, enfocándonos a la preservación de los conocimientos, daríamos un taller de cómo hacer un huerto en casa, que tenga las plantas básicas para cocinar y las medicinales. Además de enseñar en los mismos los beneficios económicos y a la salud que traen los productos orgánicos, a diferencia de los que se compran en las cadenas comerciales, que son muy procesados, contienen hormonas y fertilizantes. De manera que igual nos apoyemos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual fomenta la identidad maya y la producción de semillas en Yucatán, añadiendo también la iniciativa de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. En el Senado de la República se pidió a la Secretaría de Agricultura que impulse un amplio programa de inversión, capacitación y asistencia técnica para la producción de alimentos orgánicos en Yucatán y en el resto del país, lo cual se dio en el 2017. Y ya se ven los resultados en el incremento de gente agricultora y el aumento de hectáreas para la siembra. En conclusión, la globalización en los pueblos mayas es una realidad y un tema muy actual. Como todo, tiene sus ventajas, ya que nos hace crecer como sociedad teniendo avances en los diferentes ámbitos de la vida, en el cultural, social, económico y tecnológico. Día a día vamos desarrollando y creciendo, teniendo nuevas facilidades. Sin embargo, también tiene sus desventajas, como es la pérdida de costumbres y de algunos aspectos culturales. Esta es una situación muy triste, ya que vuelve de cierta manera a la globalización en un enemigo de la historia y la cultura. Esto no tiene por qué ser así. Solo hay que tener en cuenta esos factores y no abusar de los beneficios que nos trae la globalización. Y con esto no solo hablamos de los pueblos, sino también de las ciudades. Para nosotros, como licenciados en educación, trae una responsabilidad y un compromiso con la sociedad y con nosotros mismos de velar por la preservación de los rasgos culturales y enseñar que puede haber un equilibrio entre la globalización y la cultura.